Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a un tema que verdaderamente, si España fuera un país como debe ser, que no lo es porque cada vez se acerca más a un estado fallido, lo mismo hasta nos darían algún premio en alguno de estos premios periodísticos que hace años, quien ahora se dirige a ustedes, casi coleccionaba, porque le iban dando todos, sobre todo en la etapa de COPE. Luego ya en Es Radio la cosa varió sensiblemente y bueno, por supuesto, una vez que quien ahora se dirige a ustedes se exilió, eso pasó a la historia. Pero bueno, hubo una época en que hubo bastantes de esos premios que efectivamente desde la antena de oro al micrófono de plata, en fin, y otras cosas diversas, recibía quien ahora se dirige a ustedes. Insistimos en que si el mundo del periodismo en España fuera algo más, al menos en términos importantes, que un conjunto de furcias mediáticas, pues hombre, a don Lorenzo Ramírez y a un servidor de ustedes nos tendrían que premiar porque hemos contado la verdad sobre lo que pasa en Ucrania desde hace muchos años. En el caso de quien ahora se dirige a ustedes, desde el 2014, que se dice pronto, incluso de antes, porque en la época en la que vivía en España, el gobierno ucraniano lo puso en una lista negra precisamente por decir la verdad. Lista negra de la que el gobierno ucraniano lo sacó por presiones del Parlamento Europeo, porque aquello era una vergüenza. Pero, por supuesto, en el 2014 nos hicimos eco del golpe de Estado que se había producido en Ucrania en contra de toda la información absolutamente no solo falsa, sino ridícula que estaban dando la mayoría de los medios occidentales sometidos a la OTAN. En el 2020 ya hablamos de la corrupción de la familia Biden en relación con Ucrania y a partir de 2022, con un don Lorenzo Ramírez dirigiendo de manera extraordinaria e incomparable el gran reseteo, pues todavía fuimos dando más información sobre el tema. Es decir, llevamos con esto muchos años, encima teniendo que aguantar a los lacayos, a los siervos y a los tiralevitas de la OTAN que nos acusaran de las cosas más diversas, cuando lo único que hacíamos era decir la verdad. Bueno, que lo que nosotros decíamos era la verdad y que lo que ellos decían era absolutamente mentira, ya ha quedado de manifiesto cuando esta semana se han desclasificado documentos de la CIA que indican que el propio Biden, siendo todavía vicepresidente, lo que hizo fue impedir que pudieran salir a la luz informaciones de la propia CIA que indicaban la imbricación de su familia con la colosal, astronómica, inenarrable corrupción ucraniana de la que Hunter Biden se llevó varios millones de dólares, que no es ninguna tontería y no fue el único miembro de la familia, y corrupción ucraniana de la que Hunter Biden y todos los miembros de la familia Biden se vieron libres gracias a un perdón preventivo que firmó Biden en los últimos días en la Casa Blanca. Esto es la verdad. Y, por supuesto, el que la misma inteligencia americana intentara impedir que saliera a la luz cuando dijeron que el famoso laptop, el famoso ordenador portátil de Hunter Biden era un invento ruso, hasta que apareció el ordenador y aquello no era un invento ruso, aquello era la realidad tapada por los propios servicios de inteligencia de Estados Unidos de la manera más vergonzosa. Bueno, pues al final, y sobre todo en los tiempos actuales, la verdad acaba saliendo a la luz. Se toma años a veces, pero acaba saliendo a la luz. Se acaba descubriendo que Zapatero no es nada más que un paje de la dictadura de Maduro, corrupto hasta las trancas. Acaba saliendo a la luz que Montoro se ha dedicado a perseguir a los disidentes utilizando la agencia tributaria, embolsándose cantidades multimillonarias su despacho y además, según los últimos indicios,
presuntamente en conexión con redes del crimen internacional. Acaban saliendo muchas cosas. Por supuesto, aquellos que lo contamos de manera que algunos dirían prematura, pagamos un precio muy elevado y a veces potencialmente podríamos haber pagado un precio mayor. Pero sinceramente, produce una enorme satisfacción ver que la verdad sale a la luz y que la verdad es lo que nosotros hemos contado desde el principio porque la conocíamos y no tuvimos miedo a revelarla. Que en medio de esa situación, una persona que profesional y personalmente es tan íntegra como Beatriz Talegón hace apenas unas horas haya rendido tributo al inmenso trabajo de don Lorenzo Ramírez y de quien ahora se dirige a ustedes en relación con este tema, para nosotros es mucho más importante que micrófonos, que antenas, que garambainas diversas de las furcias mediáticas en España. Y lo es porque efectivamente es el reconocimiento de alguien que a su vez merece un inmenso reconocimiento por su honradez profesional. De eso les hablábamos hoy en el editorial, que no hace falta que les digamos que para quien ahora se dirige a ustedes ha sido uno de los que ha escrito y recitado con más satisfacción a lo largo de décadas de trabajo en los medios de comunicación. Pero bueno, ya hemos acabado recordando ese editorial. Tenemos que entrar en el boletín informativo y, como siempre, lo hacemos por el segmento de España. Y es que Podemos ayer salvó al gobierno socialista de Pedro Sánchez en dos votaciones. Primero, por un lado, permitió el decreto del embargo de armas a Israel, que dicho sea de paso, esto es una pamema, porque primero, al final, embargar no embarga nada, y segundo, porque en Gaza parece ser que va a salir adelante el plan de paz, parece ser hasta que se le antoje a Netanyahu, porque en el propio Israel no se creen que Netanyahu vaya a respetar nada, porque es un personaje que jamás ha respetado nada. Es un personaje con la mentalidad del peor de los bandoleros. Pero en cualquiera de los casos, al gobierno lo salvó Podemos ahí y lo salvó también al abstenerse en la ley de movilidad sostenible, con lo cual el gobierno de Sánchez, pues la verdad es que quedó bastante bien. A todo eso, para terminarlo de arreglar, la ley de movilidad se aprobó, aparte de por la abstención de Podemos, porque Guillermo Mariscal, que es un diputado del Partido Popular, estaba de viaje de novios. Guillermo Mariscal, que quizá lo recuerden ustedes, hay gente que le felicita por la boda, porque es un personaje no muy agraciado, en fin, tiene un aspecto casi de personaje de comedia, y entre otras razones, porque este señor tiene una facilidad para ser determinante en votaciones discutibles, que bueno, o lo ha ungido la providencia con esa misión ciertamente chocante, o este sujeto es el sinvergüenza que se presta en última instancia a que el Partido Popular le deje ganar al Partido Socialista, en fin, culpándolo en este caso porque estaba de viaje de novios. Fantástico esto. Al final se paga esta troupe de payasos y parásitos para que se vayan de viaje de novios, que para eso los eligen los que están en la cúpula de los partidos, no en los ciudadanos, para que hagan lo que ellos quieren. En este caso, estar de viaje de novios. El gobierno de Pedro Sánchez, pues hombre, se consolida y algunos quieren consolarse diciendo que esto debilita a Podemos. Bueno, Podemos está más que debilitado desde hace muchísimo tiempo, pero aquí la realidad es que Sánchez ha sacado adelante dos cuestiones que no tienen especial relevancia, pero que si algunos pensaban que les iban a hacer morder el polvo, pues realmente no ha sido así. Examinamos estas y otras cuestiones que les afectan con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches.
Buenas tardes, querido César, oyentes, equipo. Día histórico con esa firma con la que nos levantábamos en España de la primera parte del acuerdo de paz entre Israel y Palestina. Nosotros, mientras tanto, aquí seguimos haciendo el canelo. El gobierno logró este miércoles salvar un pleno que se le había complicado mucho más de lo esperado gracias a un gesto inesperado de Podemos. La formación morada permitía la convalidación finalmente del Real Decreto Ley sobre el embargo de armas a Israel y la Ley de Movilidad Sostenible. 2 victorias seguidas para Pedro Sánchez a costa de la credibilidad de Podemos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abandonaba, de hecho, el hemiciclo con una sonrisa de oreja a oreja. Vamos sacando todo, decía visiblemente aliviada y entre carcajadas. Incluso Pedro Sánchez se dejó ver en el Congreso, algo que no hacía desde que comenzó el nuevo periodo de sesiones. Esta vez tenía motivos, a diferencia de las otras votaciones fallidas de las últimas semanas, como la reducción de la jornada laboral de Yolanda Díaz o la delegación de competencias de inmigración a Cataluña. El gobierno podía apuntarse en público no un tanto, sino 2. Todo apuntaba a que Podemos le iba a enseñar los dientes, pero al final no lo hizo. Los morados votaron a favor de ese decreto de embargo a Israel sin obtener nada a cambio, más allá del compromiso de dudosa credibilidad de que se va a tramitar como un proyecto de ley y no un decreto. En teoría, esto permitiría a Podemos introducir enmiendas, pero actualmente hay casi una veintena de decretos en el Congreso en ese mismo limbo, congelados por sucesivas ampliaciones de plazos. En realidad, a Podemos le habría bastado con abstenerse, pero optaron además por votar que sí para evitar que una ausencia de última hora pusiera en riesgo la aprobación de ese texto. Un texto que no va a servir de nada porque en Gaza se han empezado a dar los primeros pasos para firmar la paz y porque realmente el gobierno, aunque quiera, no puede cancelar todos sus contratos de defensa con Israel. En cuanto a la segunda parte, a la Ley de Movilidad Sostenible, Podemos decidía abstenerse. Detrás de esa postura estaba un acuerdo de última hora entre Ione Belarra y el ministro de Transportes, el impresentable Óscar Puente, que anteayer pegó a un periodista en la puerta del Congreso. Por cierto, la líder morada lo presentaba como un logro político. Según ella, habían conseguido aplazar las obras de ampliación del aeropuerto del Prat hasta al menos 2031. Sin embargo, Óscar Puente se encargó enseguida de desmentirla y de rebajar las expectativas. Explicaba que la ampliación ya estaba prevista para después de esa fecha y que de hecho el documento estratégico del Ministerio, el llamado DORA 3, que abarca el periodo 2027-2031, solo contempla actuaciones ambientales previas, no obras en sí. En resumen, nada cambia. Para Podemos era muy difícil votar en contra de esta ley, así que buscaban una salida digna. La única concesión real que les han hecho, según Transportes, es que añaden nuevas exigencias medioambientales al proyecto, ya de por sí muy condicionado por su impacto ecológico. Ya saben que aquí la izquierda en pleno está rendida al timo del Pacto Verde y con ellos el PP. El resultado final fue de 174 votos a favor, 170 en contra y 4 abstenciones. Una diferencia mínima que escondía además un dato curioso y que demuestra cómo es el PP y lo que le importa a España. Uno de los más beneficiados por la abstención de Podemos fue paradójicamente un diputado del PP. Se trataba de Guillermo Mariscal, secretario tercero de la mesa del Congreso de los Diputados, nada menos que se encontraba de viaje de novios. ¿Y para qué lo iba a aplazar? Había pedido votar telemáticamente, pero la solicitud le fue denegada porque un viaje nupcial no está entre los supuestos permitidos para el voto a distancia, cosa que tampoco entiendo, yo no lo sabía, pero nunca nos acostaremos sin conocer una cosa más. Si Podemos hubiera votado no, la ley podría haber quedado en el aire precisamente por esa ausencia. Habría sido una situación similar a la del famoso pleno de la pasada legislatura, cuando un error del diputado del PP, Alberto Casero, permitió a Yolanda Díaz aprobar la reforma laboral de la que disfrutamos con cada vez más paro maquillado, escondido y cada vez más personas viviendo bajo el umbral de la pobreza en España, cosa que, por cierto, el gobierno celebra desde las redes sociales de Moncloa, que cada vez sean más las personas que cobran el ingreso mínimo vital. Esta vez Belarra evitó un nuevo episodio de ese tipo y de paso salvó tanto al gobierno como al diputado pepero Mariscal. Aún así, el episodio dejaba malestar en las filas populares. Dirigentes del PP recordaban a la prensa que en mayo sí se permitió el voto telemático al socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente primero de la mesa, que viajó a Polonia para asistir a la final del Betis en la Conference League. O sea, un partido de fútbol sí, la boda no. Entonces se justificó ese permiso por representación institucional, un argumento que en esta ocasión
no coló para el diputado del PP y él para qué iba a ya no cancelar, sino posponer su viaje de novios. La jornada parlamentaria, en definitiva, acababa con una victoria para un gobierno que respira aliviado, una oposición enfadada y que demuestra una vez más su incapacidad en pleno. No consiguen ya no sacar leyes adelante, sino tampoco pararlas del gobierno o introducir los debates en la sociedad que a ellos más les interesan. Lo de nuestra oposición es verdaderamente para echarse a llorar y no parar nunca, y Podemos, que llegó al Congreso dispuesto a marcar distancia, pero terminó actuando como salvavidas de Sánchez, que intentó vender su papel como una victoria política, aunque la realidad es que su margen de maniobra parece cada vez más reducido. Su margen de maniobra depende ya simplemente de estar constantemente rendido al Frente Popular. Bueno, y nos vamos a un tema que hemos abordado en distintas situaciones, pero que sigue trayendo cola, sigue dando que hablar. Y es ese campamento de menores, un campamento abertzale y feminista, donde se sabía que había abusos a menores en estos campamentos trans en Bernedo y Abaigar, que organizaba la asociación Sarrea Euskal Udaleku El Carteta, pero lo más grave del asunto es que ahora nos enteramos de que esos menores entre 8 y 16 años que tenían que soportar esta situación, desde el año 2021 lo habían advertido. Esto era algo que lo habían advertido. Incluso había una monitora que le había confirmado a la Policía Autonómica Vasca, la Ertzaintza, que solo el 30% del personal contaba con formación y que además había castolas que promovían la asistencia a los campamentos. Que solo el 30% de los abertzales tenga formación para hacer algo no es una sorpresa. Incluso algunos considerarán que seguramente es un cálculo excesivo sobre la capacidad psicológica y profesional y mental de los abertzales. Pero lo cierto es que el informe policial, que sabía todo, ya era del año pasado. Y sin embargo, hasta entrado este año, no empezó a hacerse nada. Por supuesto, aquí la cuestión es que encima cuando se descubrió que educaban en valores transfeministas, es decir, en ideología de género absolutamente delirante, incluso hubo un grupo de 137 padres abertzales, nacionalistas vascos, que expresaron su apoyo, con lo cual ya es el remate. O sea, a tus hijos los mandas a un pozo como este, verdaderamente asqueroso, donde menores y adultos compartían ducha, donde los cocineros trabajaban desnudos, donde niños y niñas eran colocados desnudos contra la pared antes de ducharse, y con eso de que se da la circunstancia de que pues aquí en última instancia estos también son abertzales, los padres lo consentían. O sea, además de tonto abertzale, que es prácticamente decir lo mismo, ¿eh? O sea, no todos los tontos son abertzales, afortunadamente para ellos, pero hay indicios verdaderamente poderosos para creer que todos los abertzales son tontos. En las últimas semanas en España, César, hemos conocido un caso escalofriante del que muchos oyentes que no viven en nuestro país no estarán al tanto, y es un campamento en el que se podrían haber cometido incluso abusos sexuales en la comunidad autónoma vasca contra menores, contra adolescentes de entre 11 y 15 años. La policía vasca, además la Ertzaintza, sabía de estos abusos que se estaban cometiendo en el llamado Campamento de los Horrores Trans de Bernedo, en Álava, un año antes de que el caso se hiciera público. Así lo demuestra un informe interno de esta policía vasca fechado el 24 de septiembre de 2024, al que ha tenido acceso el periodista Marcos Ondarra de The Objective. Es decir, la policía vasca sabía que se cometían este tipo de acciones contra menores de edad, y este año, este verano, se ha permitido que se volviera a celebrar. En ese documento de la policía se reconoce que sabían de prácticas abusivas por parte de los monitores en los campamentos de Bernedo y
IGAR, y se habla incluso de comportamientos de índole sexual, ideológico y de género. El informe se llevaba elaborando muchísimo tiempo, esto es lo peor de todo. Se habían recabado datos a partir de los testimonios de familias de menores de entre 8 y 16 años y recogía hechos ocurridos entre 2021 y 2024. Los niños han relatado aberraciones como que eran obligados a chupar el dedo del pie de los monitores o a enseñarles las nalgas para conseguir su merienda. En algunos casos, la víctima de estas prácticas fue una niña tutelada que ya había sufrido abusos sexuales muy severos en su infancia, lo que agravó su situación. Otro testimonio de un chico de 14 años describía retos sexuales impuestos por los monitores, como abrazar a una monitora en topless bajo amenaza de ser castigados si no lo hacían. También se denuncian duchas compartidas entre menores y adultos, todos desnudos, niños, niñas, mayores, cocineros trabajando también desnudos y episodios en los que niños y niñas eran puestos desnudos contra la pared antes de ducharse. El informe de la Ertzaintza añade otros hechos graves. Varios menores declararon haber presenciado la celebración de aquelarres o rituales nocturnos donde los monitores bailaban desnudos alrededor de una hoguera y en algunos casos obligaban a los niños a participar. Uno de ellos relató que una monitora realizó gestos sexuales con un menor que lloraba mientras intentaba resistirse. La Policía Autonómica también ha documentado consumo de alcohol y drogas entre los responsables del campamento. Según ese mismo informe, los monitores realizaban botellones hasta altas horas de la madrugada y en 2024 se detectó un uso excesivo de marihuana entre dos de ellos, algo que los menores presenciaron directamente. Una de las monitoras también declaró ante la policía vasca que los hechos eran ciertos y añadió que a una niña se le cortó el pelo sin autorización de sus tutores porque su aspecto no se ajustaba a los estándares del grupo. También reconoció que solo el 30% del personal tenía formación adecuada y que algunas icastolas animaban a asistir a esos campamentos. Aunque el informe policial, como decimos, data de septiembre de 2024, la investigación no se inició hasta enero de este año 2025. Aún así, hubiera dado tiempo de sobra a cancelar las actividades de este verano que han tenido lugar. Fue entonces, en este mes de enero, cuando educadoras sociales de la Diputación de Guipúzcoa denunciaron posibles abusos sexuales a 3 menores tutelados, entre ellos esa niña abusada que yo les mencionaba antes. A partir de ese momento se abrieron diligencias y en abril se remitió un atestado al juzgado. Durante el verano comenzaron a presentarse las primeras denuncias formales. En la actualidad ya se han registrado 17, la mayoría por abusos sexuales, exhibismo y coacción. Lejos de negar los hechos, la asociación Sarrea Euskal Udaleku Elkartea, organizadora de los campamentos, los justificaba públicamente. En un comunicado defendía la existencia de duchas mixtas y la desnudez de los monitores y de los niños como una forma de normalizar los cuerpos y romper estigmas dentro de lo que denomina sus valores transfeministas. Esto no es lo peor de todo. Lo peor es que, por sorprendente que parezca, las explicaciones han sido bien recibidas por un grupo de padres abertzales en una carta que han publicado en el diario Protarra Berria. 137 progenitores agradecen de todo corazón la labor de los monitores, a quienes reconocen por convertir momentos cotidianos como la comida, la higiene y el descanso en espacios políticos y por dejar claro que el cuerpo de cada persona también es un espacio político. La misiva, se pueden imaginar, ha sido redactada íntegramente en euskera por esos padres proetarras con evidentemente muchos problemas de brújula moral, porque ya es terrible que se produzcan este tipo de abusos, es terrible que la policía vasca sepa que hay abusos sexuales a niños y no impida que se sigan produciendo, pero lo más terrible, coincidirán conmigo supongo, es que haya padres que llevan a pederastas a sus propios niños para que no tengan ni que molestarse en desplazarse a buscarlos, que se los llevan al campamento y se los dejan 15 días en sus manos. En fin, terrible lo que está pasando en España. ¿Saben por qué no se habían enterado muchos de ustedes? Porque son de ultraizquierda estos monitores y quienes los permitían. Y nos vamos de España a Hispanoamérica, donde la Administración de Justicia colombiana ha dictado sentencia de 7 años de prisión contra el menor que asesinó a Miguel Uribe. Recuerden ustedes que informamos de esto en junio de 2025. Efectivamente, pues la sala ha considerado que estaba más que acreditada la culpabilidad del menor en los delitos de homicidio y de llevar ilegalmente armas y lo ha condenado. La pena la va a cumplir en un centro especializado
para adolescentes. Pero claro, a uno le queda muy mal sabor de boca en esta causa, porque, hombre, a lo mejor el menor se da la circunstancia de que actuó por su cuenta, tenía una pistola Glock a su alcance, que por lo visto todos los menores en Colombia tienen un acceso fácil en ese sentido, pero la verdad es que a uno le queda muy mal sabor de boca en el sentido de que resulta muy difícil siquiera no especular con la idea de que el menor, a fin de cuentas, estaba al servicio de mayores a los que no parece que vaya a alcanzar ni la policía ni la justicia colombianas. La justicia colombiana ha ratificado la condena a 7 años de reclusión de cárcel contra el adolescente de 15 años que disparó y mató al senador y ex candidato presidencial Miguel Uribe Turbay en un ataque ocurrido el pasado mes de junio en Bogotá y que terminaba con ese tristísimo fallecimiento del político. La decisión ha sido adoptada por el Tribunal Superior de Bogotá, que desestimaba el recurso presentado por la defensa de este menor al considerar que las pruebas aportadas por la Fiscalía demuestran plenamente su responsabilidad en el crimen. La sentencia confirma así la sanción impuesta por los delitos de homicidio en grado de tentativa, posteriormente consumado, y porte ilegal de armas de fuego. De acuerdo con la investigación, el joven fue contactado por una estructura criminal que lo convenció para ejecutar el ataque. Los responsables le entregaron una pistola Glock de 9 milímetros y le indicaron que tenía que acudir al Parque El Golfito, en el barrio Modelia de Bogotá, donde Miguel Uribe iba a participar en un acto político con simpatizantes. Allí el menor efectuó varios disparos contra él que causaron heridas muy graves al senador. Uribe fue trasladado de urgencia a un hospital de la capital, donde permaneció semanas ingresado antes de fallecer a consecuencia de los impactos el pasado mes de agosto. El adolescente va a cumplir la condena en un centro de atención especializada para adolescentes infractores, conforme a la normativa del Sistema de Responsabilidad Penal para Menores del país, que establece un máximo de 7 años de reclusión para delitos graves cometidos por menores de edad. Pese al fallo firme, la Fiscalía mantiene abiertas todavía las investigaciones para determinar quiénes le ordenaron cometer el atentado y quiénes participaron en su planificación y ejecución. En total hay 7 personas más procesadas por presunta implicación, entre ellas los encargados de entregar el arma y organizar la emboscada. Las autoridades sostienen que el joven actuó como sicario reclutado por una red criminal que aprovechó su condición de menor de edad para emplearlo en el crimen, una práctica que se ha vuelto recurrente en el país, que por cierto ya sucede esto en España. Vienen sicarios menores de edad de países del este, ejecutan a rivales de bandas del narcotráfico sobre todo y se vuelven. El fiscal encargado de este caso afirmaba que el asesinato refleja una grave instrumentalización de adolescentes por parte de organizaciones delictivas y reiteraba el compromiso del Ministerio Público con llevar ante la justicia a todos los responsables, tanto materiales como intelectuales. El asesinato de Miguel Uribe, nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala y una de las figuras emergentes del centro político colombiano, ha provocado mucha conmoción en el país. Uribe, de 38 años, era senador, era precandidato presidencial para las elecciones de 2026 y parecía, según las encuestas, que podía ser el ganador. Su muerte generó muchas reacciones de pesar y condena desde la mayoría de sectores. El presidente exguerrillero Gustavo Petro calificaba el crimen como una tragedia nacional y la oposición reclamaba mayor protección. El caso reabrió también el debate sobre la responsabilidad penal de los menores en Colombia, porque actualmente la legislación limita a 7 años el internamiento para adolescentes implicados en homicidios, lo que ha llevado a varios sectores a pedir una revisión de la ley. Miguel Uribe había sido secretario de Gobierno de Bogotá antes de llegar al Senado, era conocido por su defensa de la seguridad ciudadana, por sus ideas a favor de facilitar el emprendimiento en el país y también la lucha contra la corrupción. Su asesinato truncaba una carrera política en ascenso y dejaba un vacío en su partido y en su familia. Con la ratificación de la condena al autor, la justicia cierra una parte del proceso, pero como decimos, las autoridades siguen investigando a otros autores intelectuales del crimen. Y nos vamos de Colombia a Argentina, porque la Administración de Justicia de Argentina ha condenado a Fernando Sabac Montiel a 10 años de prisión por haber intentado en su momento asesinar a Cristina Fernández de Kirchner
en 2022. También ha sido condenada su antigua pareja, Brenda Uliarte, a 8 años como partícipe necesaria. La verdad es que no crean ustedes que aquí la cosa ha terminado de quedar clara. Sabac Montiel siempre ha defendido que él era inocente, que además esto era una operación política o una operación de falsa bandera, y la verdad es que la cosa plantea desde luego serios interrogantes. El arma nunca llegó a dispararse, el número de serie estaba borrado, una parte de los registros digitales del acusado y luego condenado fueron eliminados, y además esto sucedía en un momento en que Cristina Fernández de Kirchner estaba padeciendo presiones considerables por casos de corrupción. Esto sigue en el aire. Es decir, como muchas causas judiciales, sobre todo si tienen un contenido, un lado, un matiz político, aquí parece que se zanjó el asunto y aquí paz y después gloria. Y no se puede evitar, realmente es muy difícil en un caso como este tener la sensación de que aquí ha habido irregularidades graves que posiblemente tendrían que invalidar el procedimiento y que va a ser muy difícil que nos acabemos enterando de la verdad. La justicia argentina ha condenado a Fernando Sabac Montiel a 10 años de prisión por el presunto intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner cuando era vicepresidenta, ocurrido el 1 de septiembre de 2024, frente a su domicilio en Buenos Aires, cuando la agresora apuntó y teóricamente, supuestamente, apretó el gatillo a escasos centímetros de su rostro. Nunca pasó nada. La sentencia también impone una condena de 8 años a Brenda Uliarte, que entonces era su pareja y que está acusada de haber sido partícipe necesaria en la preparación del hecho. Pese al fallo, el caso continúa rodeado de mucha incertidumbre, siempre ha dejado muchas dudas en torno a si realmente fue un ataque de falsa bandera o no. Durante el juicio, Sabac Montiel insistía en que la causa estuvo armada en el sentido de que estaba planeada, y sugería que detrás del proceso existían intereses políticos. Sus declaraciones, junto con las inconsistencias de la investigación, han alimentado las sospechas de que el episodio podría no haber sido un atentado real, sino una posible operación política, como decía, de falsa bandera. El tribunal rechazaba la petición de absolución de la defensa, que alegó que el acusado padecía problemas mentales que lo volvían inimputable. La justicia concluye que actuó de forma consciente y deliberada. Había un tercer acusado, Nicolás Carrizo, y ha sido absuelto por falta de pruebas sobre su supuesta participación en la planificación del ataque. Era un amigo de los condenados. Las pruebas materiales del caso también han sido objeto de dudas y de controversia. El arma utilizada era una pistola calibre 32 que no se llegó a disparar, aunque Sabac Montiel apretó el gatillo, la bala no estaba en la recámara, o sea que era un intento de asesinato pues de aquella manera. El número de serie del arma estaba parcialmente borrado y no se pudo nunca esclarecer su procedencia. Tampoco se recuperaron todos los mensajes y archivos digitales del acusado, lo que dejó vacíos en la reconstrucción de los hechos. A estas dudas se suman las circunstancias políticas en las que ocurrió el presunto intento de magnicidio. En aquel momento, Cristina Fernández de Kirchner enfrentaba graves causas judiciales por corrupción, acababa de ser condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua. El supuesto atentado justo coincidió con esa crisis y generó una fuerte conmoción social, un clima de polarización que fue aprovechado por distintos sectores públicos, especialmente por Kirchner, para victimizarse. El caso pudo haber sido instrumentalizado para reforzar esa imagen de la expresidenta como víctima de persecución. Con la sentencia firme, Sabac Montiel cumplirá su condena en un penal de alta seguridad, mientras Brenda Uliarte permanecerá detenida en un centro federal de mujeres. La justicia argentina considera cerrado el caso en cuanto a los autores materiales, pero aún quedan abiertas investigaciones sobre los posibles responsables intelectuales y sobre si existieron intereses externos detrás de los hechos. 3 años después, el presunto atentado frustrado contra Cristina Kirchner sigue siendo uno de los episodios más controvertidos de la política argentina reciente. Persisten dudas sobre lo que realmente ocurrió aquella noche en el barrio de Recoleta y probablemente también nunca lo sabremos con certeza.
Y nos vamos de la Argentina, de la información hispanoamericana, a la información internacional. Y nos vamos a la información internacional porque Donald Trump está, que vamos, no cabe en sí de gozo después de anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase del plan de paz con la liberación inmediata de todos los rehenes y que esto es un gran día para Israel y el mundo árabe. A todo eso, y para que nadie se engañe al respecto, aquí va a haber liberación de los rehenes. Previsiblemente va a haber una liberación de los presos palestinos que hay en prisiones israelíes, pero la retirada de las tropas israelíes no la sueñen ustedes. Aquí va a haber una retirada parcial y luego eso seguramente se quedará ahí. Y en el mismo Israel, no piensen ustedes que en Gaza, entre los malintencionados árabes, entre los perversos musulmanes, no, en Israel ahora mismo hay la convicción de que Netanyahu no va bajo ningún concepto a cumplir con lo firmado, porque Netanyahu nunca cumple con lo firmado. Esto es muy triste, pero es así. Como además tiene que convocar al gobierno para ratificar el pacto y en el gobierno pues hay una serie de personajes que no tienen la menor intención de cumplirlo, pues vamos a ver lo que sucede. Los rehenes que tiene Hamás, se habla de que van a ser liberados en un plazo máximo de 72 horas, pero vamos a ver lo que sucede. Es un primer buen paso, no hay que despreciar ese elemento, no cabe la menor duda de que es una buena noticia la liberación de rehenes y de prisioneros, pero aquí vamos a ver en qué acaba todo, porque también había unos acuerdos de Oslo que algunos, entre los que se incluye quien ahora se dirige a ustedes, celebramos con un optimismo que luego la política del Estado de Israel nos dejó de manifiesto que nos habíamos, pero verdaderamente excedido en nuestras esperanzas. Ahora sí, la noticia del día, durante la noche, durante la madrugada española, estábamos atentos, pero ya lo hemos tenido que ver al levantarnos muy tempranito hoy, se producía un anuncio que no por muy deseado dejaba de ser sorprendente, César, por lo que decíamos ayer, no parecía que pudiera ser tan rápido. Estados Unidos obligaba a Hamás y a Benjamín Netanyahu esta madrugada, hora española, como digo, era por la tarde en Estados Unidos, a aceptar y firmar la primera fase de su plan de paz para la Franja de Gaza. El primer ministro de Israel enviaba este miércoles un mensaje a los rehenes que aún permanecen en manos de Hamás en Gaza, pocas horas después de que el presidente de Estados Unidos anunciara la firma de la primera fase de ese acuerdo de paz. Con la ayuda de Dios, decía Netanyahu, los traeremos a todos a casa. Es lo que escribía en un comunicado difundido a través del canal oficial de Telegram de la oficina de prensa del primer ministro. El líder israelí calificaba el anuncio como un gran día para Israel y adelantaba que iba a convocar a su gabinete hoy jueves para ratificar el acuerdo. El pacto contempla la liberación de los rehenes israelíes a cambio de centenares de prisioneros palestinos, así como el inicio de un alto el fuego supervisado por mediadores internacionales. El anuncio de Trump marca un giro inesperado en el conflicto. En su mensaje público, el presidente estadounidense decía sentirse orgulloso de haber alcanzado la primera fase del plan de paz para Oriente Medio. Pedía para él mismo de nuevo el Nobel, que es una cosa que, en fin, llama la atención. Y según explicaba, el texto firmado por Israel y Hamás prevé la retirada de las tropas israelíes hasta una línea acordada, la liberación inmediata de los secuestrados y el comienzo de una paz sólida, duradera y eterna. Así se manifestaba Trump, quien también agradecía la mediación de Egipto, Qatar y Turquía y aseguraba que Estados Unidos estará involucrado en la reconstrucción de Gaza, y tanto que estará involucrado si quiere hacer un resort con estatuas doradas de su cara. Por su parte, Hamás confirmaba la existencia del acuerdo y lo presentaba como el inicio del fin de la guerra en Gaza. En su comunicado, el grupo terrorista palestino pedía a Washington que garantice que Israel cumplirá los compromisos adquiridos y que no retrasará su implementación. La organización terrorista también afirmaba que el pacto incluye la retirada de las fuerzas israelíes, la entrada de ayuda humanitaria y un intercambio de prisioneros. También se comprometía a liberar al ex líder de Fatah, Marwan Barghouti, como parte del proceso negociado. Sin embargo, en Israel las reacciones son más cautas, más cautelosas. El gobierno celebraba con la boca pequeña el avance diplomático, pero el ejército mantiene el cerco sobre la Franja de Gaza y además ha advertido a la población civil israelí de que no intente regresar a las zonas cercanas al enclave porque son aún
peligrosas. Mientras tanto, el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas mostraba su alivio y esperanza ante la noticia de poder tener pronto con ellos a sus familiares. Según el comunicado difundido por esa organización, el acuerdo firmado en Egipto permitirá la liberación de los 48 rehenes que permanecen en Gaza, de los cuales se estima que unos 20 siguen con vida. Jamás se habría comprometido a liberar a todos este mismo fin de semana como señal de buena voluntad. El plan de paz, considerado la piedra angular de la nueva estrategia estadounidense para Oriente Medio, incluye varias medidas de gran alcance. En su primera etapa se tiene que establecer un alto el fuego inmediato y proceder, como decíamos, a esa liberación de rehenes en un plazo máximo de 72 horas. Posteriormente se pondrá en marcha también un proceso de desarme gradual de Hamás y se retirarán totalmente las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza. El documento de la administración Trump también prevé la creación de un gobierno de transición con participación de distintas facciones palestinas, supervisión internacional de la reconstrucción del territorio, pero sin presencia directa de Hamás. Donald Trump tiene previsto viajar este fin de semana a Egipto para participar en la ceremonia de ratificación del acuerdo junto a las delegaciones de Israel y Hamás. En su discurso, el presidente estadounidense aseguraba que el proceso no será fácil, pero insistía en que la paz verdadera entre Israel y el mundo árabe está más cerca que nunca. Y nos vamos de los Estados Unidos y de Oriente Medio a Francia. Nos vamos a Francia, donde, como ustedes saben, ha caído el primer ministro francés, el señor Le Cornu. Macron tendría que convocar elecciones legislativas, pero no quiere, bajo ningún concepto, convocar elecciones legislativas porque tiene auténtico pavor a que el partido de Marine Le Pen, el Frente Nacional, avance y efectivamente la situación sea una situación muy difícil. A todo eso, con la situación que hay en la Asamblea Nacional, el Parlamento francés, aprobar los presupuestos y enfrentarse con la deuda pública es realmente muy complicado. Y Macron está jugando con la idea de designar a un primer ministro procedente de la izquierda, a ver si arrebañando por ahí en los distintos caladeros consigue un gobierno que tenga un cierto respaldo parlamentario. La verdad, insistimos, es que la cosa está muy complicada. Los patriotas en Francia no tienen la menor intención, encontrándose en la ola de ascenso, de ceder ante Macron. Y claro, para terminarlo de arreglar, Francia puede ser intervenida por el Fondo Monetario Internacional en cualquier momento. Porque cuando te dedicas a hacer estupideces como meterte en la guerra de Ucrania y como seguir la agenda globalista y como ser desde hace años inmemorables un lacayo de los Rothschild, pues pasa lo que está pasando ahora en Francia. Y el todavía primer ministro interino de Francia, ya saben que ha dimitido pero está en funciones, Sébastien Lecornu, ha confirmado que no seguirá al frente del gobierno tras haber cumplido las 48 horas adicionales que el presidente Emmanuel Macron le concedió para intentar formar un nuevo gabinete. La decisión obliga al presidente francés a nombrar en los próximos días, probablemente en menos de 48 horas, a un nuevo jefe de gobierno que será, ya saben, el cuarto en menos de un año, en medio de una profunda crisis política e institucional. Lecornu, que asumió el cargo en condiciones muy extremas para desbloquear los presupuestos generales del Estado, reconocía que su misión está cumplida y descartaba continuar en el puesto. En declaraciones a la cadena France 2 explicaba que la mayoría de la Asamblea Nacional rechaza una disolución del Parlamento y que aún existen grupos dispuestos a pactar un presupuesto común, lo que puede evitar unas nuevas elecciones legislativas que Emmanuel Macron no quiere de ninguna manera. Tanto la extrema izquierda de Jean-Luc Mélenchon como el reagrupamiento nacional de Marine Le Pen, soberanistas, han pedido adelantar los comicios, pero Macron sigue negándose a convocarlos ante el riesgo de un triunfo de la derecha soberanista sin mayoría clara, lo que prolongaría el bloqueo político. En el último año, el presidente ha visto caer uno tras otro a todos sus primeros ministros, Michel Barnier primero, François Bayrou y ahora Sébastien Lecornu, todos incapaces de obtener una mayoría estable para aprobar los presupuestos y sostener las reformas. La deuda pública francesa, que roza niveles récord, y la imposibilidad de acordar un plan fiscal con la oposición han paralizado la gestión del Ejecutivo y provocado un clima de creciente frustración e ingobernabilidad en el país. Ante este escenario,
La opción que gana más fuerza es que Macron rompa con su propia estrategia y designe esta vez a un primer ministro procedente de la izquierda. Varios partidos progresistas han mostrado su disposición a colaborar, aunque ponen como condición la suspensión de la polémica reforma de las pensiones aprobada en 2023 mediante decreto sin votación parlamentaria. Esta medida elevaba la edad de jubilación y desató una ola de protestas en todo el país y sigue siendo uno de los principales focos de rechazo al presidente. Lecornu ha admitido que un debate sobre la reforma de las pensiones debe celebrarse, pero ha advertido de que su suspensión tendría un coste de alrededor de 3.000 millones de euros para unas arcas públicas ya sobreendeudadas. No es perfecto, será objeto de debate, decía el primer ministro saliente al defender el presupuesto presentado durante su cortísima gestión. Según explicaba, la mayoría de los partidos que acudieron a reunirse con él, excepto la Francia Insumisa y el Reagrupamiento Nacional, coincidieron en la necesidad de aprobar un presupuesto antes de fin de año para evitar una crisis financiera. En paralelo, el líder socialista Olivier Faure ha señalado que un gobierno con la participación de la izquierda es una posibilidad real, un gobierno de coalición, pero siempre que se reabra ese debate sobre las pensiones. Los partidos de centro-izquierda e izquierda estarían dispuestos a apoyar un ejecutivo técnico de consenso para sacar adelante las cuentas públicas, excepto Mélenchon. La derecha tradicional, encabezada por el ministro del Interior y líder de los republicanos, Bruno Retailleau, ha mostrado ya su rechazo total a esta alternativa. Retailleau fue una de las figuras que presionó para la dimisión de Lecornu tras el nombramiento de Bruno Le Maire como ministro de Defensa y ha advertido que no apoyará ni una revisión de la reforma de pensiones ni un gobierno de izquierdas. Esto mantiene viva la posibilidad de una moción de censura y un nuevo colapso institucional. El presidente Macron, que se niega a ir a elecciones, dispone ahora en cambio de un margen muy limitado para actuar, porque Francia necesita presupuestos antes de diciembre y un gobierno que pueda sostener las reformas, pero el desgaste en el Elíseo es más que evidente. Si los próximos días no logra un consenso que estabilice al país, se verá forzado a considerar el escenario que más teme, unas elecciones anticipadas que pueden dejar a Francia en manos de una mayoría fragmentada e ingobernable y que, sobre todo, y frente al auge de los soberanistas de Le Pen, teme perder y efectivamente parece imposible que las gane. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de esta noche. María, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Es todo por hoy, César. Terminamos así el jueves. Nos oímos ya mañana viernes. Feliz noche. Y ustedes no se nos vayan porque ya se dibuja sobre la línea del horizonte la silueta gallarda de don Lorenzo Ramírez, que se está dirigiendo nada más y nada menos que hacia el avión del Despegamos para darle el niquelado habitual a lo que es la política económica en el mundo. Después, es obligado, estamos a jueves, enviaremos al Punto Nemo a alguien que se lo merece. Y eso sí, antes de acabar el programa, nos tomaremos un respiro de cultura en la biblioteca de doña Sagrario Fernández Prieto. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.